Michael Henrich, La ciencia del valor, capítulo octavo, la dinámica del modo de producción capitalista, la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, una crítica. Señala Henrich que el aumento de la composición de valor del capital, determinado por el incremento de la fuerza productiva por medio del uso de la maquinaria, le sirve a Marx para fundamentar la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Marx considera que encontró una solución al enigma que enfrentaron los economistas clásicos con respecto al hecho empírico de la disminución de la tasa de ganancia, pero que la formuló a un nivel muy general antes de la subdivisión de la ganancia media en interés, ganancia del empresario y renta. Por tanto, la caída de la tasa de ganancia es algo esencial al modo de producción capitalista. Marx considera que captó un elemento central del desarrollo capitalista. La ley pone en evidencia el carácter autocontradictorio de este modo de producción en la medida en que la caída no resulta de una falla en la explotación de la fuerza de trabajo, sino precisamente en su éxito. El medio necesario, el desarrollo de la fuerza productiva para aumentar la explotación, está en contradicción con el fin deseado, la valorización. La caída en la tasa de ganancia revela un límite al desarrollo del capital que es producido por el capital mismo. Marx le atribuye mucha importancia a esta ley. Muchos de los intérpretes le atribuyeron una importancia aún mayor, dado que justo después de su exposición, Marx presenta reflexiones sobre la teoría de las crisis, las reflexiones más profundas que se pueden encontrar en el Capital. Se ha llegado a plantear que las crisis son consecuencia directa de la caída de la tasa de ganancia. A juicio de Henrich, la importancia de esta ley se ha sobrevalorado notoriamente. Se propone mostrar que la demostración expuesta por Marx sobre esta ley es insuficiente. Considera que no se ha logrado probar lo que Marx quiere demostrar, la existencia de una tendencia derivada de la esencia del modo de producción capitalista que se afirma en el largo plazo a la caída de la tasa de ganancia. La tasa efectivamente puede caer, pero también puede aumentar. Considera que este es un debate esencialmente teórico, que no se puede resolver por la vía empírica. Señala que el hecho de que la tasa de ganancia caiga durante 20 años no significa que disminuirá también en los siguientes 20 años. Si se observa que la tasa de ganancia aumenta durante un periodo de 20 años, esto no desmiente la ley. Es un periodo demasiado corto. Pero además, sobre el desarrollo de la tasa de ganancia no es justamente posible producir, sin mediaciones posteriores, algún enunciado empírico, porque los datos estadísticos a disposición no se basan en las categorías marxistas, sino sobre las magnitudes de la contabilidad económica nacional. Además, las tendencias del capitalismo a las crisis no se basan en una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Marx basa la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia sobre la producción de plusvalor relativo, aquello que en el primer libro de El Capital llama el modo de producción específicamente capitalista. El aumento de plusvalor relativo aumenta el grado de explotación del trabajo y por lo tanto la tasa de plusvalor, por un lado, y requiere un mayor empleo de capital por el otro, lo cual se refleja en una tendencia a la disminución de la tasa de ganancia. Dice Henrich que Marx propone 3 aproximaciones distintas para demostrar la caída de la tasa de ganancia.
En la primera aproximación, Marx examina la tasa de ganancia como función de la tasa de plusvalor y de la composición de valor. Presenta un ejemplo numérico con una tasa de plusvalor constante que muestra que con un aumento de la composición orgánica cae la tasa de ganancia. Marx considera que este ejemplo refleja la tendencia del desarrollo capitalista. Algunos autores han considerado que no es convincente asumir una tasa de plusvalor constante. Igualmente, le reprochan a Marx considerar el aumento en la tasa de explotación solamente en la parte relativa a los factores contrarrestantes. Heinrich señala que a pesar de este ejemplo, el planteamiento general y explícito de Marx es que la caída de la tasa de ganancia ocurre incluso con un incremento de la tasa de plusvalor. De otra parte, cuando Marx aborda la tasa de explotación en los factores contrarrestantes, se refiere al plusvalor absoluto y no al plusvalor relativo. Heinrich considera que hay problemas en la argumentación de Marx. Es claro que aumenta la tasa de plusvalor en el curso del desarrollo capitalista, pero no se puede formular con la misma certeza que aumente la composición de valor. Pero, aunque aumente, lo cual es plausible, es necesario demostrar que la composición de valor aumenta más rápidamente que la tasa de plusvalor. No es posible hacer afirmaciones generales sobre la velocidad del crecimiento de la composición de valor. En algunos casos, un aumento determinado de la fuerza productiva puede requerir mucho capital constante, adicional, en otros casos, poco. Un argumento planteado con frecuencia es que cuando la tasa de plusvalor es alta, un aumento posterior de la fuerza productiva puede aumentar el plusvalor solo en una medida mínima. La caída de la tasa de ganancia no puede ser detenida por un aumento de la tasa de plusvalor. Para Heinrich, aquí se confunde la masa del plusvalor con la tasa de plusvalor. Considera que la tasa de plusvalor puede seguir creciendo en la medida en que disminuye el valor de la fuerza de trabajo. La comparación de la masa de plusvalor con el capital total implica que debe disminuir en su conjunto. Es claro que aumenta el capital constante, pero el capital variable disminuye en la medida en que aumenta la productividad. En la segunda aproximación, Marx quiere demostrar que incluso una tasa de plusvalor creciente no puede detener la caída de la tasa de ganancia. Marx señala que el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo tiene dos efectos. A. Aumenta el plustrabajo. B. Reduce la cantidad de fuerza de trabajo requerida para poner en funcionamiento un capital determinado. Estos dos factores actúan en forma opuesta sobre la tasa de ganancia. Marx busca demostrar que la disminución del número de trabajadores compensaría cualquier posible aumento del plusvalor por trabajador. Señala que la posibilidad de compensar la disminución del número de trabajadores aumentando el grado de explotación del trabajo tiene límites insuperables. La caída de la tasa de ganancia puede ser obstaculizada, pero no anulada. Heinrich señala que no es suficiente que aumente el capital constante, sino que debe aumentar en una magnitud por lo menos equivalente a la disminución del capital variable debida a la disminución del número de trabajadores. La tendencia de la tasa de ganancia depende de cuál de las dos magnitudes disminuye más fuertemente en términos porcentuales. La tercera aproximación de Marx consiste en contraponer el trabajo vivo total, B más P, capital variable, más plusvalor, con el trabajo objetivado en el capital constante, C,
Se trata de la relación B más P dividido C. La disminución de esta relación es solo otra forma de decir que la fuerza productiva del trabajo aumenta. El aumento de la fuerza productiva del trabajo significa que la misma cantidad de trabajo vivo produce una cantidad siempre mayor de productos, trabaja con una cantidad siempre mayor de materias primas y utiliza máquinas siempre más caras. Pero no es la cantidad de medios de producción transformados lo que cuenta, sino su valor. Con el aumento de las fuerzas productivas, disminuye el valor de las materias primas y de las máquinas. Es necesario comprender si el aumento de la cantidad de medios de producción es compensado o no por la disminución de su precio. Marx no profundiza en este punto. Presupone en el tomo 1 que no es posible una compensación completa y en el tomo 3 afirma que el valor del capital constante no aumenta en la misma proporción que crece su volumen material. Heinrich insiste en que no se puede fundamentar a partir de esta aproximación la ley. Es cierto que puede verificarse un aumento del valor del capital constante, pero no se puede demostrar que se trata de una tendencia constante derivada de la naturaleza del desarrollo capitalista de la fuerza productiva. El presupuesto planteado para la caída de la tasa de ganancia es un presupuesto incierto. Plantea Heinrich que en las tres variantes se encuentra el mismo problema. Se encuentran dos variables de las cuales se conoce la dirección en el largo plazo, pero la dirección del movimiento de la tasa de ganancia depende de la relación entre los movimientos de estas dos magnitudes. ¿De cuál de las dos evolucione más rápidamente? La demostración general a la que apuntaba Marx, según la cual la tasa de ganancia debe necesariamente tener una tendencia a disminuir a causa del desarrollo capitalista de la fuerza productiva, sencillamente no es posible. Menciona Heinrich un cuarto argumento que se encuentra en el tomo 1. Se trata del hecho de que cuando se introduce un nuevo método de producción, el gasto de capital constante adicional está limitado por el ahorro de capital variable. En otras palabras, el aumento original del capital constante no puede ser arbitrariamente grande. El capitalista que introduce un nuevo método obtiene una ganancia extraordinaria. Heinrich plantea que la tasa de ganancia no necesariamente cae y por el contrario aumenta. A este nivel de abstracción es demostrable una tendencia al crecimiento de la tasa de ganancia. Menciona Heinrich que en la determinación del valor de la fuerza de trabajo hay un elemento histórico moral. Con el aumento de la fuerza productiva, el valor de la fuerza de trabajo no disminuirá necesariamente en la misma proporción. El aumento del salario real reduce el plusvalor y aumenta el anticipo de capital, dos factores que determinan una disminución de la tasa de ganancia. Pero tampoco en este caso es posible obtener una ley general. Considera Heinrich que renunciar a la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia no es una gran pérdida. La teoría de las crisis de Marx no depende de esta ley. De otra parte, se ha sugerido por algunos autores que en los años 70 Marx se dio cuenta de la insostenibilidad de esta ley. En algunos manuscritos sobre el cálculo de la tasa de ganancia, publicados en Mega, Marx no menciona más la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Parece que se dio cuenta que con base en el resultado de los efectos contrapuestos no es posible hacer alguna afirmación general. Marx menciona por última vez la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia
en una carta de 1868 a Engels. Heinrich considera que es muy probable que Marx se hubiera dado cuenta de la insostenibilidad de esta ley en los años 70.